Bueno, habíamos alcanzado a ver este código la clase pasada, pero no alcancé a mostrarles si funcionaba o no. Entonces la idea es que lo que escribimos fue un bloque, digamos, un programa que se llama lista 1.c, que está ahí publicado en el wiki, donde en el fondo primero implementamos las funciones que queríamos usar sobre listas y después hicimos un main que las utilizaba, digamos, para probar, ¿no? Entonces, esto es un archivo completo que uno puede compilar. Entonces uno le pone, como era lo habitual, digamos, y uno puede correrlo. Y básicamente muestra las listas cómo van quedando a medida que uno las manipula. Entonces la primera lista es desde 99 hasta 0 sin que falte ninguno. La segunda, ¿se acuerdan? Eliminábamos, o sea, buscábamos el 10 y eliminábamos el siguiente, con lo cual nos quedamos sin el 9, ¿no? Por eso desaparece el 9. Después la invertimos esa misma lista, por lo tanto de nuevo no tiene el 9, pero es la misma lista al revés. Y después hacemos una copia, de modo que queda igual y efectivamente el 9 tampoco está, ¿no? Ese era un poco el juego del ejemplo, ¿no? Ahora, si uno quiere asegurarse, como vamos a hacer después con ustedes, digamos, de que efectivamente antes de morir el programa toda la memoria que se pidió dinámicamente para la lista y para la copia, etcétera, fueron todas liberadas, uno puede correr el programa con valgrind, es un comando extra que dice valgrind, y al lado un programa que uno quiere probar. Y valgrind ejecuta el programa completo y al final tira unas estadísticas donde básicamente lo que tiene que decir es eso, ¿no? O sea, tiene que decir todos los bloques fueron liberados y no hay un memory leak. Un leak es como una filtración, ¿no? Es una gotera, ¿no? Entonces en C una de las cosas que todo programador le tiene pánico son a lo que se llaman las goteras de memoria, o sea que son como que uno va perdiendo memoria a poquito a medida que el programa ejecuta, y que en el fondo es memoria que uno deja ocupar pero que no la libera. Entonces cada vez que uno está pidiendo memoria puede ser muy poquito, pero si el programa va a ejecutar días y días y días, al final se va a quedar sin memoria por definición. Entonces la idea es que, claro, en este caso absolutamente lo mismo. Si uno no hubiera liberado nada y el programa muere al tiro, da lo mismo, ¿no? O sea, porque la memoria, al morir el programa se libera. Es en los programas de larga duración donde estas cosas son graves. Entonces, para enseñarles a ustedes a hacerlo bien desde el comienzo, se esfuerzan que incluso en este tipo de programa, al terminar, uno pueda revisar que la memoria se haya liberado completa. Sí. ¿El background viene en el compilador o hay que dejarlo aparte? Buena pregunta. Creo que vienen las herramientas de depuración. Supongo que cuando tú pones development como paquete genérico deberían aparecer todas esas cosas. Pero si no lo buscas, y es un paquete estándar en todo caso, o sea, uno lo puede instalar separadamente también. Pero yo diría que debe estar disponible en la versión típica que uno instala para desarrollo. Está junto con el debugger, con todas esas cosas. Bueno, y uno puede correrlo con aún más chequeo, digamos, hay opciones de más, si uno quiere entrar a entender un poco más. Por ahora, a nosotros lo único que nos va a interesar es el hecho de que él detecte que efectivamente toda la memoria que usted, de hecho da algunas estadísticas, fueron 200 veces llamamos a lock y 200 veces, 129 a free, ¿no es cierto? Es la cantidad, son 3.184 bytes que fueron pedidos dinámicamente, en fin, te da todo el análisis de cuánta memoria dinámica tú usaste en el programa, pero lo único que importa en realidad al final es que efectivamente diga que uno liberó todo. Ya. Entonces, con respecto a programación, esta forma de programar que tenemos hasta acá digamos, es solo útil para programas muy pequeños, en el fondo donde todo lo que uno necesita lo define en el mismo archivo y el main finalmente está en el mismo archivo, ¿ya? Y muchas veces, y durante las tareas se los vamos a pedir también, uno hace programas separados que son, por ejemplo, uno podría generar un montón de funciones útiles para manejar listas y después uno hace programas mains que las usan de distintas formas. Es la forma estándar que uno tiene de generar lo que se llaman bibliotecas, ¿no es cierto? Son bibliotecas de funciones útiles que se espera que otras personas usen, digamos. Entonces eso, la idea es poder separarlo, ¿ya? Entonces en C uno puede separar esto, vamos a ver en el caso de listas de este mismo ejemplo, digamos, uno puede separarlo en distintas versiones. Esto, por supuesto, para este tamaño de programa y para esta cantidad de funciones no es como obligatorio, digamos, pero es para aprender a hacerlo nomás. Entonces, en el fondo, si ustedes miran el código, en el fondo tiene dos partes, ¿no es cierto? Tiene básicamente, hay dos cosas importantes. Uno es la declaración del tipo que vamos a usar, que es el nodo de la lista, ¿no es cierto?
que se declara primero que nada. Después están todas las funciones que saben manipular las listas, que son como nuestras funciones utilitarias, digamos, ¿no es cierto? Como invertirlas, como copiarlas, y podrían haber 10.000 más, digamos. Pero hay un montón de funciones que definimos. Y al final de todo está el main, que es otra cosa. El main es básicamente el programa de prueba, ¿no es cierto? Es el programa que va a usar estas funciones, que comienza ahí donde dice main, ¿ya? Entonces la idea es que en general en C la regla es la siguiente. Uno puede hacer compilación por separada. Eso significa que voy a usar varios archivos .c. Entonces normalmente el concepto es todo lo que es funciones útiles, etcétera, sobre un tipo están en un archivo. En el otro está el main y todas las funciones que el main puede necesitar para usar eso. O sea, este es el programa el programa de prueba que usa estas funciones, ¿ya? Y finalmente está el tipo, ¿no es cierto?, propiamente tal, que uno declara. Esto se parece bastante a lo que podría ser una clase en C, ¿no es cierto? O sea, en Java, perdón. Que en el fondo declaramos un tipo, o sea, los campos que tiene, dónde están los valores, etcétera, y todas las funciones que serían como los métodos, ¿no es cierto?, asociados a ese tipo. No son métodos, porque si ustedes se fijan, estas funciones no tienen una especie de self que se aplique a algo, ¿no es cierto? Siempre reciben de parámetro, pero típicamente reciben de parámetro en alguna parte un struct no asterisco, que sería como el objeto al cual se están aplicando, pero en realidad conceptualmente son funciones nomás que manipulan ese tipo. Entonces la idea es declarar el tipo, todas las funciones que manipulan ese tipo y un programa main que las usa. ¿Ya? Este es sería el utilizador de esa función. Y por supuesto podríamos tener varias de estas cosas, podríamos tener varios tipos distintos y un programa que usa todo eso para calcular algo, para hacer algo. Ese es un poco el concepto, ¿ya? Entonces la compilación por separado en C, hay dos formas de hacerla. Una es simplemente cuando ustedes compilan, dicen gcc, el archivo 1.c y el main.c, y todo eso hace menos o algo, ¿ya? Y eso entonces el compilador agarra todos los archivos que ustedes le pasan y en base compila todo y finalmente genera un ejecutable. Es como la forma más fácil cuando son pocos archivos. Y la otra forma es generar lo que se llaman archivos intermedios. Uno le dice "-c", es la opción normal, y yo le digo arch.c, y eso en realidad me compila archivo.c, pero no me genera un ejecutable todavía, ¿ya? Lo que hace es generarme un archivo intermedio que se llama en general igual que el arch, pero con un .o al final. O viene de código objeto, se llama, que es como el código binario que el computador sabe interpretar, ¿ya? Entonces esto es como todo lo que se necesita, o sea, es la compilación de todo esto al lenguaje máquina, pero todavía no es un ejecutable. No, le faltan como pedazos, digamos, para poder ejecutarse, ¿ya? La idea entonces es que si yo tengo arch.o, main.o, todo eso lo puedo mezclar y transformar en un ejecutable de verdad. En particular necesito un main, por ejemplo, para poder ejecutar. Entonces la otra forma que tengo es al final decirle gcc y le pongo el archivo.o y el main.o, etcétera, y le digo "-o" en lo que yo quiera, y también funciona. Él entiende, se da cuenta, digamos, que estos archivos en realidad son binarios, y lo que hace entonces es mezclarlos para hacer un ejecutable, ¿ya? Hoy en día esto se usa menos. En mi época esto era muy importante porque la compilación se demoraba. Cuando uno decía compilar, uno se iba a tomar un café, digamos. Entonces, en ese caso, el compilar al lenguaje intermedio era muy importante porque era mucho más rápido hacer esto así que hacer los .c. Hoy día es tan rápido que la verdad es que desde el punto de vista de velocidad a ustedes les da lo mismo. O sea, uno puede hacer gcc del kernel Linux completo y esperar a que termine, ¿ya? O sea, en realidad para las tareas, digamos, a ustedes les da lo mismo, ¿ya? Pero sí tiene cierto sentido, digamos, por ejemplo, el arch.o es básico, que sería este archivo de acá, donde está el tipo con todas sus funciones. Esto sería como la biblioteca de funciones, ¿no es cierto? O sea, el .o ustedes podrían distribuirlo, se podría usar para que la gente use las funciones que ustedes tengan sin necesidad de darles el código fuente. O sea, cuando usted instala una nueva biblioteca de algo en el compilador, es exactamente eso mismo, ¿ya? O sea, es un archivo lleno de definiciones adentro, ¿no? ¿Y eso no es modificable, no? No es fácilmente modificable porque es binario. Entonces la gente que le gusta no distribuir el código fuente, sino que distribuir el código objeto, esto es lo que te distribuye. Ahora, el problema de esto es que es distinto para cada arquitectura. ¿Ok? O sea, esto, por ejemplo, va a ser para un procesador de 64 bits y va a tener que generar otro para el de 32 bits. En cambio, el código fuente va a ser el mismo.
Pero efectivamente lo que la gente que hace instrucciones binarias las hace para distintas arquitecturas y al momento de instalar descubre cuál es e instala el correcto. Bueno, y lo que van a aprender probablemente el auxiliar, ¿sí? Es a usar Makefile, que básicamente es como un archivo de configuración que uno puede escribir, digamos que aquí bien facilito, donde uno dice, mira, mi programa se compone de todos estos archivos y hay que compilarlos de tal forma con estas opciones y entonces es como un archivo de reglas, digamos, muy simple, que permite entonces que después yo me olvido y cuando he hecho cambios en mi código yo le digo make, que es como así como construya el sistema y el tipo entonces descubre todo lo que ha cambiado desde la última vez, solo compila lo necesario y finalmente me genera el ejecutable completo. Entonces es una muy buena forma de mantener bajo control, digamos, el código, sobre todo cuando empieza a complicarse. En las tareas les van a exigir un makefile, es un poquito una exageración porque en las tareas nunca van a tener demasiados archivos, pero para irse acostumbrando, digamos, a cuando de verdad le vayan creciendo los archivos, es bueno tenerlo bien organizado de esa forma. No tanto por la optimización que les contaba yo, que en mi época era muy importante, sino sobre todo es muy fácil olvidarse de compilar algo que uno cambió. Hay gente que prefiere decir GCC de asterisco.c así para estar seguro de que no se le olvida nada, pero obviamente es una estupidez porque muchas veces uno genera varios ejecutables y componen distintos archivos. Entonces es muy fácil que se te olvide algo que sí cambió y que había que recompilar y uno a la pasada se olvidó y no lo hizo. Entonces Make tiene la gracia que garantiza que todo lo que cambió es recompilado y es considerado en el nuevo ejecutable. Ya. Ahora, entonces la función de separar las cosas es principalmente conceptual, más que eficiencia o qué sé yo. O sea, la idea de hacer compilación separada es más bien porque esto es una cosa distinto de esta cosa acá. Y no es bueno mezclarlas porque de repente uno se enreda y empieza a usar, por ejemplo, en el main funciones o cosas internas que después pueden cambiar. ¿Ya? La idea de hacer compilación separada es que yo podría decirle al alumno A, usted implemente estas funciones, y al alumno B, usted úselas. Y yo no tengo por qué saber cómo él las implementó. A mí me basta con usarlas, ¿no es cierto? Y es bueno mantener esa separación. Ok, y al momento de cuando hago compilación por separada, si se fijan, por ejemplo, acá, cuando yo compilo arch.c, yo no tengo acceso a main, yo no sé cuál es el programa que lo va a usar, de hecho podrían ser varios distintos, ¿no es cierto? Y viceversa, si yo compilo solo main, no sé cuál es el archivo donde se definen esas funciones, ¿ya? Entonces pierdo un poco de información que acá sí tengo, con respecto, por ejemplo, a los tipos que las funciones manipulan, cuáles son los parámetros que hay que pasarle, cuáles son los tipos que retornan. ¿Se fijan? Entonces, en general, C puede compilar casi deduciendo, ¿no? O sea, él no necesita esa información. Si él ve, por ejemplo, que el programa main llama a una función, ninguna hasta aquí, llama a una de las funciones que nosotros escribimos, ¿no es cierto? Imagínense acá a printinv de q, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, él está mirando esto nomás, no tiene acceso al resto del código, partió en el main nomás. Entonces, ve una función printinv. Printinv él no la conoce, no está en la biblioteca estándar, no está declarada en ninguna parte. Entonces, decide que es una función que ustedes van a proveer en algún minuto. Y entonces ve que ustedes le pasan de parámetro q y que q es de tipo que sea struct no asterisco. Entonces él dice, ok, probablemente entonces es una función que recibe argumento, un struct no asterisco, y la agrega a su información y de ahí para adelante, si la ve de nuevo, va a decidir que fue declarada así. ¿Ya? Pero en realidad puede estar totalmente equivocado. Ustedes a lo mejor la están llamando con un parámetro que no es el correcto, ¿no es cierto? Y él les va a aceptar igual porque como es lo único que sabe, aprende a medida que ustedes lo usan. Entonces es muy importante cuando uno define estas funciones que van a ser usadas por alguien, el proveer esa información, que es la información que uno pierde cuando sacamos esto del archivo. O sea, en main ya no lo tenemos. Entonces esa idea se hace cuando uno crea estos archivos de acá, y de hecho en general se llama igual. O sea, si esto de acá, en este caso se va a llamar lista 1. Lista 1.1 se llama, .c. Al mismo tiempo voy a crear un segundo archivo que vamos a llamar lista 1.1.h. H viene como de headers, son como las cosas, son como los encabezamientos, una cosa así. Pero léanlo como que esta es la implementación y esta es como la declaración de la interfaz, más o menos sería en Java, ¿no es cierto? O sea, en .h yo le digo cómo son las funciones, qué parámetros reciben, qué es lo que retornan, pero no le digo cómo están escritas, ¿ya? Y la idea es retomar la declaración del tipo propiamente tal, el struct nodo, más todas las funciones y con las cosas que retornan, en realidad yo las muevo al .h, ¿ya? Y en .c dejo solo la implementación.
¿ya? Y el punto H lo uso acá adentro. Yo el punto H no lo pongo acá, o sea, no está escrito en ninguna parte que el punto H existe. Entonces lo que hago es agregarle al archivo le agrego un gato include, como los que hemos usado para standard IO y qué sé yo, pero ahora en general lo pongo entre comillas y le pongo el lista 11.h y también, porque en el fondo yo quiero que los dos tengan acceso a la declaración estándar, ¿ya? A este archivo en realidad no le sirve de nada porque él las va a implementar todas, así que en realidad todo lo que dice ahí arriba normalmente este lo sabe, ¿ya? Pero es muy bueno ponerlo porque me permite asegurarme que si, qué sé yo, ustedes decidieron cambiar algo en la interfaz y lo escribieron en el punto 6, se olvidaron de ponerlo en el punto H, que es muy típico, entonces él los va a detectar y les va a decir que hay una inconsistencia entre lo que ustedes pusieron y lo que está al otro lado. Entonces me garantiza que el punto H, por el fondo el punto H sería como un archivo que uno podría como generar automáticamente a partir del lista.c, ¿no? Uno podría, ¿cómo se llama? Que casi sería una buena idea en realidad, partir de acá y generarlo automáticamente. Como no es automático, es muy fácil que queden inconsistentes y cuando hay inconsistencia es un desastre. Entonces la idea es siempre, gato, incluirlo en los dos lados. Acá en cambio él sí que lo necesita, porque él no tiene idea cómo son esas funciones y por lo tanto todo lo que él sabe de esas funciones va a venir dicho en lista 11.h. ¿Ya? Ok, respecto a qué tanto poner en el punto H y qué tanto no, es una cosa de gustos y de... uno no está obligado a hacer esto, uno podría no tener ni un punto H y compilar igual y esto, si está bien hecho, funciona igual. Para lo que realmente sirve el punto H es para asegurarnos de que los errores son detectados a tiempo. Se supone que el main va a utilizar las funciones que provee el punto H. O sea, el punto H como que las declara, te dice estas son las funciones que existen y estos son los tipos que manipulan, nada más. El que te las provee realmente su implementación es el punto C. Claro, entonces ¿por qué se hace el include al H? ¿Ya? Si el H solamente contiene los nombres y no la implementación. Porque es solo para verificación, ¿ya? El obtener la implementación lo vas a hacer aquí cuando los compiles juntos y genere el ejecutable. Aquí en el punto O viene todo el código. O en el caso que los compiles con punto C, desde acá, ¿te fijáis? Entonces la implementación real viene dado en el momento en que tú generas el ejecutable. En cambio, al compilar solito el main.c, si lo haces aquí por separado, la única forma que tiene el compilador de saber cómo son esas funciones son con el punto H. ¿Ya? Entonces, la forma estándar de los... Entonces, lo que hice fue un ejemplo donde el mismo ejemplo, el lista 1.c, está implementado, es igual, el mismo código implementado en esas tres partes, en el lista 1.1.c que implementa las funciones, el main que se llama test lista 1, eso, de nuevo, esto es exactamente el mismo código que antes, desde el main en adelante, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es cortar el main y lo pongo acá, y ¿qué es lo que cambié? Ah, sí, y le puse un nombre al tipo, lo vamos a ver al tiro cómo se hace, en realidad no habría sido necesario, es solo para mostrarles que se puede porque queda un poco más bonito. La idea es que antes yo aquí decía struct nodo y después este asterisco, que sé yo, todo lo que viene ahí. Entonces struct nodo le vamos a poner un nombre ahora, ¿ya? Ahora, en C ese nombre puede ser cualquier cosa, pero la tradición indica que es buena idea que ese nombre sea en mayúsculas o algo raro, de modo que llame bien la atención, digamos, que no parezca un tipo normal. Hay gente que prefiere que parezca un tipo normal. Yo en general prefiero que los tipos que yo introduzco figuren así para que uno sepa, eso hay que ir a buscarlo en alguna parte, no es un tipo estándar de C, digamos, ¿no? Entonces en este caso le vamos a llamar lista 1 al tipo, ¿no? Y el truco de cómo transformar struct node y la declaración en un tipo va a estar en el punto H. Esa magia. Ahora, si podríamos no haber hecho eso y haber dejado el struct node y acá diría struct node y también está bien, digamos, no, es solo para aprovechar de mostrar otra choreza más. Ya, y el main, aparte de que estas cosas ahora se llaman estos lista 1 asterisco, ¿te fijas? Todos los struct node los transformamos en lista 1. Aparte de eso, el código es exactamente el mismo y invoco las funciones y todo. La diferencia es que ahora le agregué ese gato include de allá. ¿Ya? O sea, a todo esto, la única diferencia entre los menor mayor y las comillas es en qué carpetas voy a buscar esos archivos, ¿no? Cuando le pongo menor mayor le estoy diciendo esto está en los directorios estándares donde están las bibliotecas y las cosas del sistema, ¿no? Cuando pongo entre comillas estoy diciéndole busque también en la carpeta donde estamos ahora,
Entonces normalmente significa que esto lo proveo yo, digamos, el programador, ¿no es cierto? Y los otros son del sistema, son de las bibliotecas oficiales. Entonces cuando ustedes ponen algo entre menor mayor, no se busca en la carpeta actual. Ya. Sí. ¿Y qué pasa si llamo el H y el C que contiene la implementación al sistema? Al sistema y le pongo el menor mayor. Ni un problema. Pues solamente compilo, tendría que compilar solamente el main y me correría normal. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Y tienes que, bueno, o sea, puedes compilar solamente el main, pero después tienes que generar el ejecutable de nuevo para que use ese código. ¿Okay? Ya. ¿Qué es lo que hay en lista 11.h? No, antes de mostrar eso, en realidad primero mostremos el punto C, porque ese ya lo conocen. Entonces se llama lista 11.c y de nuevo es exactamente lo mismo que antes, la parte de arriba ahora del programa, con la diferencia de que incluimos en lista 11.h y que ahora todos los struct nodos se llaman lista 1. ¿Ya? De nuevo, o sea, hicimos el mismo cambio que hicimos con el main. ¿Okay? O sea, lo que hicimos fue cortar y pegar, ¿no es cierto? O sea, cortamos el main que estaba en el código de lista 1 y lo copiamos a test lista 1. Y copiamos todo lo que había antes del main y lo copiamos al archivo lista 1.1, se llama ahora. Y entonces tenemos nuestra compilación por separadita sin problema. Y vamos a tener que inventar este lista 11.h que ese no existía en ninguna parte. ¿Ya? El resto debiera ser exactamente igual en el código y lo que está acá. Entonces este es un archivo que por ejemplo no tiene programa main. ¿Se fijan? O sea, es un programa, es un archivo de funciones simplemente. Ok, y después ¿qué tenemos en el punto H? En el punto H lo que vamos a hacer es declarar el tipo, porque los dos necesitan el tipo lista 1, ¿no sé? Porque los dos lo usan, y por lo tanto declaro el tipo completo. ¿Cómo se crea un nuevo tipo? Con un keyword nuevo que no hemos visto hasta acá, que se llama typedef. Typedef es C estándar y es un keyword, digamos, una forma de introducir. Es como voy a definir un tipo. ¿Ya? La sintaxis es un poquito rara, en este caso no se nota tanto, pero la sintaxis es rara de verdad. Si quieren hacer, por ejemplo, un arreglo de punteros a estructuras, es una cosa súper complicada. ¿Eh? Pero la idea básica es que ustedes dicen typedef, después ponen la declaración de tipo tal cual ustedes la habrían hecho al declarar un struct, y al final de eso, cuando terminó el string, acá declaran el nombre del tipo así como si fuera un nombre variable. ¿Eh? En el fondo la idea es como que si ustedes hubieran declarado una variable de tipo struct nodo, ahí va el nombre del tipo. ¿Ya? Entonces en este caso lo que estoy diciendo es que que struct nodo existe, lo estoy creando, y además le estoy poniendo un nombre que se llama lista 1. A la pasada tuve que ponerle un nombre a struct nodo porque adentro necesito usar recursivamente el nombre de la estructura que estoy definiendo, ¿se acuerdan? Porque es un puntero al mismo tipo. ¿Eh? Y acá adentro no puedo llamarle lista 1 todavía porque lista 1 todavía no existe. ¿Eh? Y el compilador de C, sobre todo en los viejos tiempos, era de una sola pasada estas cosas, así que no podía ponerle lista 1 ahí adentro y creo que todavía no puedo. Entonces la regla es, como struct nodo ya lo declaré, ese sí lo puedo usar. Y al final a todo eso le pongo lista 1. Y nunca más voy a hablar de struct nodo. ¿Eh? Es una forma de poder referenciarlo internamente nomás. Creo que uno no lo usa mucho, pero en el caso de estructuras que no referencian a la misma estructura, o sea que no son listas enlazadas o árboles o cosas así, sino que son estructuras, nomás records para poner datos adentro y qué sé yo, creo que en ese caso no es necesario ponerle nombre al struct. Puedo declarar un struct anónimo con ciertos campos y al final todo eso se llama lista 1 y creo que en ese caso no era necesario. O sea, el struct no, yo creo que es solo necesario para poder referenciarlo acá. Después pueden probar por su cuenta y me avisan lo que concluyen, pero mi apuesta era esa. Y después de la declaración del tipo, lo único que hago es la declaración, si se fijan, es realmente como una declaración de interfaz. O sea, lo único que digo es la función printinf retorna void. ¿Qué significa void? Significa nada. O sea, significa esa función no retorna valores. ¿Ya? Significa que no tiene un valor de retorno. ¿Ah? Void es como vacío, prohibido en inglés, digamos. Entonces, void es nada. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estoy declarando printinf como una función que no retorna un valor y que recibe de argumento un puntero a lista 1. ¿Ya? El nombre de la variable es irrelevante. De hecho, uno incluso puede decir lista 1 asterisco sin nombre y también funciona. Entonces uno dice el tipo. ¿Ah? Pero a mí me gusta ponerle los nombres porque a veces los nombres indican algo. Por ejemplo, que si yo copy, que uno se llama search y el otro se llama dest,
ayuda, digamos, a entender cuál es cuál, porque los tipos son iguales, ¿no es cierto? Entonces, en general me gusta poner los nombres, en este caso uno se acostumbra a que Q es el puntero al nodo, en cambio L puede ser un puntero a lista, en fin, prefiero ponerlo tal cual como después va a estar en la declaración, ¿no? Pero Q no sirve nada, no es un nombre que tiene que estar declarado en ninguna parte, ¿se fijan? Está jugando el rol de que ahí va el parámetro nomás. Entonces, declaro eso, punto y coma. ¿Okay? Cuando yo después implemento la función, voy a escribir exactamente eso mismo y en vez de punto y coma voy a poner el corchete abierto, digamos, para poner ahí el código. ¿Ya? Entonces, lo que estoy poniendo acá es nada más, en C se habla de una declaración de prototipo, en el fondo es la interfaz, o sea, es como se llama la función, qué parámetros recibe, de qué tipo y qué retorna. ¿Ya? Sí. ¿Ese? Ese es porque copylist retorna un puntero a lista. O sea, todo esto léelo como el tipo de retorno de la función. ¿Ya? Igual que como uno hace con las variables. Ya, de nuevo, ¿de qué me sirve esto? Lo más importante, el rol más importante que sirve esto es para pillar errores antes de tiempo. ¿Ya? O sea, es una buena forma avisarle al compilador cuáles son las funciones que voy a usar, cómo son los tipos que manejan, y entonces cualquier error que ustedes se equivocan, le pasan un entero en vez de un puntero, o le dan vuelta a los parámetros, ¿no es cierto?, y le pusieron los parámetros al revés de lo que se suponía, etcétera. Si los tipos son distintos, el compilador los va a pillar y les va a mandar un error, digamos, que es importante recibirlo en el momento de la compilación y no después cuando están ejecutando, ¿no es cierto?, y que resulta que hay un puntero en vez de un entero y el tipo hizo cualquier cosa con eso. ¿Ya? Ok, entonces, solo para mostrarles, digamos, uno entonces puede hacer la compilación por separado. Uno puede hacer test lista 1.c, ¿no es cierto? Uno puede hacer gcc -c de lista 1.c y creamos unos archivos nuevos ahí, esos dos de allá que son .o, y después puedo hacer gcc de test lista 1.o con lista 1.o y hacer mi ejecutable. Y por supuesto eso va a ser exactamente lo mismo que el programa anterior, ¿eh? Ahora, si trato de ejecutar, o sea, de generar un ejecutable solo con el main, o sea, me olvido de uno de los dos archivos, entonces el error que obtengo es que el compilador trató de generar un ejecutable a partir de eso y se dio cuenta que le faltaban esas tres funciones, porque están implementadas en el otro archivo, ¿eh? Y por lo tanto me falta incluir, digamos, un archivo donde esas funciones están implementadas. Y si hago lo contrario, es decir, me olvido del main, ¿ok? Entonces él me va a decir, falta el main, porque tiene todo lo necesario, pero no sabe dónde partir y por lo tanto es obligatorio que alguno de estos archivos tenga un main definido adentro. Entonces son los errores clásicos que van a obtener ustedes cuando se olviden de incluir alguno de los archivos que necesitan para que el programa funcione. Y por ejemplo, si veamos el main, por ejemplo. Acá. Entonces hagamos algo así como i igual printf. ¿Tengo un i en alguna parte? Sí, tengo un i. Entonces lo que hice fue equivocarme, digamos, en la invocación de printf y creer que retorna un entero, digamos que sería algo así como el contador de los elementos que tiene la lista. Entonces llamo a printf y se lo asigno a un entero. Y en la declaración de printf nosotros dijimos que no retorna nada, ¿okay? Entonces el compilador debiera tener suficiente información para avisarme que estoy haciendo una estupidez. Entonces, veamos en el fondo, si hago, si hago la compilación por separada, ¿no es cierto?, del el main solamente, que antes pasaba sin problema, entonces el compilador no es un warning esto, ¿eh? O sea, no me está diciendo compilé igual pero hay algo raro, es un error. O sea, él detiene la compilación y no me deja compilar porque hay una inconsistencia en las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice,
que en el fondo bueno, no me lo dice así, pero lo que está tratando de decir es la función retorna un valor void que debiera ser ignorado y que no está siendo ignorado. ¿Okay? O sea, en el fondo la función void es un tipo que yo no se lo puedo asignar a nadie. Es un error, digamos, agarrar ese tipo y tratar de hacer algo con él. Y la línea, la 47, es exactamente la línea donde estoy asignándoselo a la variable. Si en el main yo no incluyo el punto h y lo trato de compilar solito, en cambio me va a funcionar. Y va a generar un código que va a hacer absolutamente cualquier cosa. ¿Ya? Entonces es bueno tener esa información, es bueno que me reclame en este minuto, digamos, y que no se caiga después en forma insospechada. Voy a arreglar el programa porque siempre después me queda malo para el curso siguiente y no sé por qué no funciona. Ya. Ya, entonces esos tres archivos, el lista11.h, el lista11.c y el testlista.c, son lo mismo que habíamos visto antes en una implementación un poquito más seria. Ok, y el último capítulo de estructuras. Cómo uno hace ya estructuras un poquito más serias y más genéricas, digamos, más parecido a las estructuras de datos, sería parecido a tratar de construir una lista de objetos, entre comillas, en Java, o sea, listas de cualquier cosa. ¿Ya? Lo que uno hace en C, no existen las listas de cualquier cosa, pero sí existen las listas de punteros a cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, en general, cuando uno quiere implementar cosas genéricas, lo que uno hace son punteros a cualquier cosa. ¿Ya? La idea es que normalmente, por ejemplo, en el caso anterior, nosotros vimos una lista de enteros. Entonces declaramos el struct como que aquí hay un entero y aquí hay un puntero, ¿no es cierto? Esa es como eso significa que si después quiero hacer una lista de reales, tengo que hacer otro punto h, ¿no es cierto? O sea, el tipo, las funciones, todo cambia cuando al final podría haber sido todo igual. ¿No? Y es peor porque, o sea, si es un char, si es un long, que eso, todos son distintos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, es claramente una tontera. Entonces, en C no existe el tipo objeto así genérico, pero sí existe el puntero genérico. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar esa estructura porque esto de acá sea un puntero, pero no sea qué. ¿Ya? Y eso entonces puedo implementarlo después con que sea un puntero entero, que sea un puntero a char, a float, o que sea un puntero a una estructura. Ahora, no es la forma más eficiente de hacerlo, porque no puedo hacer que el entero esté acá adentro, como hacíamos en la implementación anterior. Siempre voy a tener que pasar por un puntero y el entero va a tener que estar en algún otro lado. Y entonces voy a perder un puntero y un entero por cada elemento. Pero me gano, digamos, el hecho de ser genérico. ¿Ya? Es exactamente igual como en Java se implementan los objetos. Los objetos son siempre, lo mismo que el objeto sea un puro entero. Al final, el objeto, si van a manejarlo como objeto, es un puntero. Entonces, lo que uno puede hacer es un puntero a cualquier cosa. Hasta acá hemos visto cosas como struct, nodo, asterisco, cosas como char, asterisco, etc. ¿No es cierto? O sea, en general, esto dice es un puntero y esto acá dice a qué es ese puntero. Entonces, yo puedo declarar, aunque por supuesto no voy a poder hacer todo lo que se podía hacer con las otras cosas, pero casi todo, yo puedo declarar un puntero como void asterisco. Void era ese valor nulo, inexistente, esa cosa que no se puede usar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se llama void asterisco? Porque en el fondo yo no voy a poder hacer, si este es void asterisco p, por ejemplo, estoy diciendo p es un puntero a cualquier cosa. Es como un puntero a whatever. ¿No? Entonces yo no sé a qué es lo que apunta. Entonces yo no voy a poder hacer asterisco p o p flecha algo o usar asterisco lo apuntado por p, porque eso está prohibido, ¿no? Por eso de ahí viene el void, ¿no? Para poder usar ese puntero voy a tener que transformarlo en un puntero algo y de ahí para adelante voy a poder usarlo. ¿Ya? ¿Sería como con un cast o...? Sí, normalmente es con un cast. En cambio, entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería que el main maneja a qué apuntan realmente esos punteros y él hace los casts porque él sabe a qué apuntan, pero las funciones que manejan esos punteros para ponerlos en listas enlazadas, guardarlos, buscarlos, etc., no necesitan saber a qué. A él le basta con saber que son punteros a algo y no necesita saber a qué, porque él nunca va a ser asterisco p. Siempre va a usar los p para guardarlos en alguna parte. Entonces yo puedo hacer listas enlazadas de punteros a cualquier cosa y eso es lo más parecido que voy a obtener. Entonces todas estas cosas van a ser void asterisco. Es lo más parecido que voy a obtener una lista genérica. Yo no sé si en Java existe esa bueno, uno lo hace como objects.
es parecido a tener una lista de objects, o sea que incluso después yo podría utilizar esa lista para almacenar cosas distintas unas de otras. O sea, a lo mejor en la primera posición voy a poner un struct no, en la segunda posición voy a poner un entero. ¿Ok? No tienen por qué ser las mismas cosas. O sea, no es una lista de lo mismo, ¿sabes? Es una lista de punteros. Y después el llamador hará lo que quiera con esos punteros y lo utilizará como él quiera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esta era una tarea 1 que di hace millones de años atrás y hoy día la transformé en ejemplo porque era un buen ejemplo. Era hacer una lista genérica de punteros, ¿no es cierto?, que se implementaba para una cosa en particular y que tenía algunas chorezas en el camino y la implementación es entretenida. Y esto es lo más parecido a una lista genérica, digamos, donde yo voy a agregar, extraer, ¿no es cierto?, y cosas así, ¿ya? Una lista, estas listas se llaman first in, first out, ¿no es cierto? O sea, es como parecido a un pipe también, digamos, en el sentido que yo hago put y get y obtengo el mismo orden en que fui agregando y sacando las cosas, ¿ya? Entonces la idea es que lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, las listas enlazadas tienen un problema muy desagradable, que es que a veces están vacías, ¿ya? Entonces cuando las listas están vacías, el programa queda muy desagradable de programar. La idea es que, ok, una lista genérica sería algo así como esto, ¿ya? Pero también existe la posibilidad que L sea null y esa sería la lista vacía, ¿ya? O sea, en el fondo, si uno quiere construir así como la recurrencia, que es lo que es una lista, normalmente uno dice la lista es o null o un elemento seguido de una lista, ¿no es cierto? Y así se construye. Y mi problema es en la implementación, ¿ya? Porque si ustedes quieren hacer una lista genérica, el hecho que pueda ser null en algún minuto hace el código hiper complicado, ¿ya? En particular, imagínense una función que es algo así como crea lista y después a la lista le agrego elementos, etcétera. Mi problema entonces es que el puntero a la lista puede ir cambiando. ¿Se fijan? Porque claro, el primer elemento va a ser siempre el mismo, pero después en algún momento va a desaparecer y L se va a transformar en null. Entonces no puedo hacer esa bonita interfaz del estilo L yo le inicialicé y ahora le agrego elementos y le saco elementos, porque L va cambiando. O sea, necesitaría todo el tiempo estar asignándole a L el valor nuevo. Y además el null va a joder siempre porque es un caso raro, digamos, donde no puedo hacer lo que estoy acostumbrado a hacer, etc. Entonces la solución, esto es implementación, porque la abstracción sigue siendo la misma, ¿eh? Pero en la implementación muchas veces conviene, y en este caso va a convenir mucho, crear lo que se llama es como una cabeza de lista, es como un descriptor de la lista, es un elemento. Entonces cuando yo creo una lista vacía, siempre creo este elemento que tiene punteros a distintos lados de la lista, etc. Y entonces son estas cosas acá adentro las que pueden ser null eventualmente. Pero esta cosa es siempre la misma. Entonces eso me permite que L es constante. Desde que yo creo la lista, L apunta al descriptor de la lista. Y ese descriptor nunca va a desaparecer hasta que yo no destruya la lista, o sea, diga free, ¿no es cierto? Pero si la lista está vacía o está llena, ese puntero nunca cambia. Y eso hace que la interfaz después de uso es mucho más cómoda, ¿no? Entonces en este caso lo de allá arriba es mi descriptor de lista. Y esta es una lista donde yo voy a agregar elementos y voy a sacar elementos. Y en general agrego por un lado y saco por el otro. Entonces necesito acceso a los dos extremos de la lista, ¿ya? Entonces voy a usar dos punteros acá adentro. Uno le vamos a llamar el head de la lista y el otro el tail de la lista. Y de ahí para adelante, ustedes se fijan, este apunta a un elemento y ese al next, al next, al next. Este tiene null al final. Y este siempre apunta al otro extremo de la lista. Y adentro de la lista mis punteros van a ser siempre void asterisco para poder usar la lista para almacenar punteros a cualquier cosa. Ahora, lo raro de la lista es que está como al revés de lo que uno habría esperado. En el fondo, no sé por qué en realidad, a lo mejor soy yo nomás, a lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. Pero yo habría esperado, en una lista enlazada así, que el primer elemento, o sea, que el elemento que yo voy, el elemento más reciente, digamos, cuando yo le voy a agregar elementos a la lista, yo habría esperado que estuvieran al lado izquierdo, ¿ya? Que en el fondo sería como ir de izquierda a derecha, digamos, ¿eh? Solo por modelo mental, porque en realidad lo mismo, la lista no tiene dirección, ¿no es cierto? Pero dado que está enlazada de izquierda a derecha, uno pensaría que uno agrega por acá y que saca por acá, ¿ya? Y en realidad lo vamos a hacer al revés, porque por programación es mucho más cómodo hacerlo al revés, ¿ya? En el fondo, hacia la derecha van a estar los elementos más nuevos. O sea, vamos a estar agregando a este lado
y vamos a estar extrayendo a este otro lado. ¿Por qué? El truco es que si yo quiero eliminar este elemento, es jodido. ¿Ya? Eliminar este, en el fondo implicaría volver al comienzo, recorrer toda la lista para encontrar el penúltimo, ¿ya? Y ahí eliminar el último. ¿Ya? Y por supuesto apuntar al penúltimo no me sirve porque me va a servir una vez, pero después necesito apuntar al penúltimo nuevo, que tampoco lo conozco. Entonces no es fácil eliminar por la derecha. En cambio, eliminar a la izquierda es trivial. ¿Ya? Este es súper fácil de eliminar. Yo lo único que hago es cambiar el head a este y tengo ese puntero, así que no necesito hacer nada. Y agregar a este lado también es fácil, porque en el fondo agregar acá con un puntero a este, lo único que tengo que modificar es este null, que apunte al siguiente y el siguiente null. ¿Ya? Entonces resulta, es asimétrica la lista en ese sentido. O sea, las mismas operaciones no son fáciles de hacer en los dos extremos. ¿Ya? Entonces lo que en general conviene es agregar por el final de la lista y sacar por el comienzo de la lista. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, a pesar de que este elemento se llama head y este se llama tail por cómo está construida la lista, en realidad el tail apunta, bueno, en realidad al final uno siempre podría pensar que el último elemento es el que acabo de agregar, pero es un poco raro. Uno siempre habría pensado que el último es el que lleva más tiempo, ¿no es cierto? En realidad el que lleva más tiempo es el primero, ¿ya? Y el que acabo de agregar siempre va a ser el que está en el tail, ¿ya? Entonces, aparte de ese esquema mental, que a lo mejor head y tail podríamos haberles llamado al revés y haber dibujado la lista para el otro lado, con los punteros yendo de derecha a izquierda, digamos, ¿cierto? Pero nunca estoy muy seguro. A mí me cuesta entenderlo, pero puede ser un problema mental mío nomás. Ok, entonces recuerden que es al revés de lo que uno habría esperado, y entonces las funciones en general, el head y el tail, a veces uno lo toma un poco de la cabeza de cómo funcionan. Ya, ok, y lo que la tarea pedía era implementar estas funciones y nos daba el lista.h, que era en el fondo la estructura propiamente tal, los tipos de definición y todo, y todas las funciones con su prototipo, y la tarea era, ustedes provean la implementación de eso. Ahí da un programa de prueba también, un main de prueba, que todo esto venía provisto, o sea, yo les daba el main, les daba el punto H, y ustedes tenían que rellenar los huecos, digamos, en el punto C. ¿Ya? Ok, ahora fíjense sí que hay dos tipos, que es la cabeza de lista es distinta. El descriptor, digamos, es un tipo distinto a los nodos de la lista propiamente tales. ¿Ya? Los nodos son estos struct nodos y esos no les vamos a poner nombre porque solo se usan en la implementación interna. Hacia afuera, lo que yo declaro es esto, y mi tipo que yo estoy exportando y le estoy diciendo a la gente, mi lista son de tipo lista, es solo el header. ¿Ya? La idea es que nadie debiera ver cómo está implementada de verdad la lista. Y todas las funciones trabajan a nivel del lista grande, digamos, que es como la interfaz elegante. Lista sería como un objeto, entre comillas, que sería una lista de objetos, ¿no es cierto? Ese es un poco el concepto. ¿Cuáles son las funciones? Uno que yo llamo y me retorna un puntero a una lista inicializada. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Es el descriptor con dos nulls adentro, ¿no es cierto? El descriptor de una lista vacía. ¿Ya? Una vez que tengo inicializada la lista, después puedo hacer add L, que significa agregarle un nuevo elemento a la lista. Le paso de parámetro el puntero a la lista, que sería el mismo que me retornó la función anterior. Recuerden que ese puntero no cambia nunca, dada la implementación que tenemos. Una vez que inicializo una lista, de ahí para adelante el puntero al header no cambia nunca. El header adentro cambia, pero el puntero al header es el mismo. Y eso permite entonces que estos parámetros, yo les paso los punteros, pero no necesito retornarlos, cambiarlos y hacer cosas así. Entonces yo le paso el puntero a la lista y le paso el elemento que quiero agregar. Acá usé, para que vean lo poco consistente que soy, acá usé la otra anotación de no poner los nombres de las variables. ¿Se acuerdan que les había dicho que había que poner los nombres de las variables? Debía haber puesto los nombres de las variables. Acá está sin eso. Funciona igual. O sea, aquí ustedes podrían poner lista asterisco L o no poner nada y es lo mismo. Él entiende que esto es el tipo del parámetro que va a recibir y da lo mismo como se llame. Entonces, este es el puntero de la lista y este es el puntero al objeto que quiero agregarle a la lista y que yo no sé lo que es. Por eso es un void asterisco. Y al momento de implementar esos métodos, ¿cómo hago referencia a ese argumento? ¿Al void asterisco? No, en la implementación hay que ponerle nombre. ¿Ya? O sea, cuando yo voy a hacer la implementación vas a tener que escribir esto mismo
con el corchete acá y la implementación, y ahí a los parámetros tienes que ponerle nombre porque si no, no tienes cómo referenciarlo. Es en el prototipo donde puedes ignorarlos. ¿Ya? Hay gente que le gusta más esto porque encuentra que se ve más clarito cuáles son los tipos y no molestan los nombres de las variables. Yo insisto que prefiero poner variables, pero como pueden ver, no todos los días opino lo mismo. Ok, entonces recuerden que es el puntero al elemento que quiero agregar y que no sé lo que es. Pero como sé que es un puntero, me basta para poder agregarlo. ¿Ya? Extract L es un, ¿cómo se llama? Saca de la lista el elemento más viejo y retorna el puntero que estaba dentro. ¿Ya? Entonces, recibe de argumento la lista y retorna ese puntero, el void asterisco, lo que estaba dentro. ¿Ya? Que era lo mismo que alguna vez le pasé yo aquí, digamos. Size L me dice cuántos elementos hay en la lista en este minuto. Entonces recibe la lista y me retorna un entero. Tail L me entrega el elemento más nuevo y head L me retorna el elemento más antiguo sin sacarlos. ¿Ya? O sea, es para mirar. Es nada más para preguntar quién está ahí. ¿Ya? Y los dos me entregan void asterisco entonces, porque es el objeto que está ahí, pero los dejan enlazados. El único que modifica la lista son estos dos, son el que agrega y el que extrae. ¿Ya? Esos son los que van modificando la lista misma. Ok, veamos el main, supongo, que era lo que yo les proveía. Se llama test lista, supongo. Sí. ¿Ya? No es buena idea. Veamos la implementación mejor. Después les voy a explicar por qué no era buena idea. Ok, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Yo diría que son dos cosas. Uno es el cómo manejar ya como una interfaz más alto nivel. O sea, esto ya es más, esto es lo más alto nivel que van a poder escribir en C, ¿no? O sea, es lo más parecido a un objeto que uno podría hacer, que es una declaración de un tipo que se llama lista, que es un encabezado, que está bonito, ¿no es cierto? Y todas las funciones manipulan los elementos de adentro sin mostrar eso hacia el universo de afuera. ¿Ya? Ok, entonces init L, ¿qué es lo que hace? Simplemente pide memoria para acuérdense que es el encabezado solamente. Bueno, nunca es fácil en C descubrir qué hacemos si las cosas fallan, ¿no? Entonces, en general, creo que les había comentado la otra vez, ¿no es cierto? Cuando estoy haciendo una especie de biblioteca de funciones, en general no es buena idea llamar a exit y morir y matar el programa porque algo falló. Es mejor dejarle al main que tome decisiones difíciles, digamos, ¿no es cierto? Pero no siempre es fácil descubrir qué hago cuando las cosas fallan, sobre todo, por ejemplo, si es una función que no retorna nada. ¿Ok? Entonces, en este caso, por lo menos, como init L retorna un lista asterisco, puedo aprovechar de retornar el mismo null que me habría retornado alloc en caso que falle, ¿eh? Pero la verdad es que esto es un área oscura de C, digamos, y está lleno de casos donde en realidad no sé mucho qué hacer. ¿Ya? No hay formas bonitas así de hacer excepciones y cosas así como... Bueno, en Java era un lío igual, pero por lo menos existía la teoría de que era más elegante. No tengo cómo hacer un raise de un exception, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es retornar un valor raro, que en este caso sería null. Pero acostúmbrense a siempre poner, nunca va a ocurrir, ¿no? O sea, malo les va a funcionar siempre, pero pónganlo por si acá porque en algún minuto les puede ocurrir y es un desastre que se les caiga el programa en la mitad, digamos, ¿no? Ok, y si todo funciona, ¿qué es lo que hago? Tail y head los inicializo null, pongo mis dos punteros null, entonces la lista vacía es básicamente es L y aquí es null y aquí es null. Esa es mi lista vacía y eso es lo que retorno en init L. Ok, ¿cómo le agrego elementos a la lista? Entonces, acá siempre piensen en dos casos. Primero, enfrenten el caso genérico, que va a ser cuando la lista tenga elementos, ¿ya? Y después revisen qué pasa cuando la lista está vacía, ¿ya? En las estructuras siempre es un lío cuando las cosas no son exactamente lo que uno espera. Entonces, en el fondo, generalmente hay que revisar para el caso general, para el caso con un elemento y para el caso con 0 elementos. ¿Ya? Y el caso con 0 siempre es desagradable. Las noticias en general no son muy buenas. Entonces no se olviden de revisar el caso. ¿Ya? ¿Cómo le agregaríamos elementos a una lista que no está vacía? Habíamos dicho que tenemos un puntero acá a un elemento. Tenemos como una cosa así. Y acá. Sí. Si uno definió el tipo lista,
igual uno puede trabajar con el struct node. Sí, sí, sí. Uno podría usar struct node allá adentro y... Ah, perdón, no. Estabas preguntando porque pensé que era una pregunta retórica y en realidad es una pregunta concreta. No, este struct node, recuerda, no es lista. Lista es el encabezado de la lista. Es ese récord que tiene 2 punteros. Struct node son los elementos del medio. No son lo mismo. Este, a pesar de que se parecen, ¿eh? Porque los dos tienen 2 punteros. Pero declaramos explícitamente, estos son 2 punteros a struct nodo. Y estos son los struct nodos. Entonces, este es lista. Y este es struct node. ¿Ya? Todos estos. ¿Está bien? Y a Dredd no le pusimos un nombre oficial y qué sé yo, porque la idea es que estos struct nodes solo los manipulan las funciones internas de implementación, en cambio el main nunca los va a ver. ¿Ya? ¿Pero uno igual puede trabajar con el nombre de la estructura o con el tipo? Sí, la pregunta retórica también es sí, sí. O sea, en general yo podría olvidar que eso se llama lista y se va, no sé, struct no sé qué y usar ese nombre, sí. De hecho es exactamente igual, el compilador en realidad va a cambiar ese nombre por el otro, digamos. Es solo por elegancia, digamos, que ya que lo bautizaste con un nombre, mejor usarlo. ¿Cómo agregamos un elemento? Entonces dijimos que vamos a agregar por este lado. ¿Ya? O sea, la lista va a crecer hacia la derecha y se va a eliminar por la izquierda. Entonces, ¿cómo agregamos un elemento? Pedimos memoria para él. Le agregamos el puntero asterisco del void, digamos, que no sabemos lo que es, ¿no es cierto? Este de acá va a ser null, y este de acá va a ser para acá, y este de acá va a ser para acá. ¿Ok? Ese es el código que hay que escribir, y en ese orden porque es fácil. O sea, si modifico ese puntero antes de modificar ese, pierdo ese, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con el orden para no perder las referencias a los nodos anteriores. ¿Dónde está ese código? Ignoren todos los if, digamos. En el fondo es P es igual malloc, pido memoria para el nodo. P flecha next es null. L flecha T, que es el tail, ¿no es cierto? El de allá, el último. L flecha T flecha next es igual a P. L flecha T es igual a P, P flecha val es igual a val, que es el puntero del void asterisco, y retornamos. O sea, ese es el caso normal. ¿Ya? Ese if de ahí viene a enturbiar todo el código, y a mí me carga poner esos if, pero en este caso uno no tiene muchas opciones. Pero el caso genérico es sin el if, o sea, en el fondo es cuando esto es distinto de null. ¿Ya? ¿Por qué está ese if ahí? Porque tengo el caso desgraciado de este. ¿Ya? O sea, quiero agregarle un elemento a una lista vacía, que es un caso que va a ocurrir. Entonces, ¿cómo se le agrega un elemento a la lista vacía? Pido la memoria. Ese va a ser el último elemento, así que también va a apuntar a null, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo enlazo como último elemento? Claro, tengo que en el fondo que por supuesto no puedo, o sea, en ese caso no puedo ejecutar este código porque el L flecha T flecha next, que era el puntero al último, va a ser null y por lo tanto si yo lo de referencio se va a caer. ¿Ok? Por lo tanto no puedo hacer L flecha T flecha. L flecha T es null. Entonces estoy obligado a hacer una excepción y manejarlo a mano. Entonces en ese caso, ¿qué es lo que hago? Hago L flecha H. Ojo, es raro, porque es H. Probablemente ustedes habrían pensado en T. H, voy a hacer que apunte a ese elemento. ¿Por qué? Porque además de ser el elemento más nuevo, es también el elemento más viejo ahora. ¿Okay? Porque la lista está vacía, es una desgracia. Cuando el caso vacío siempre hay que hacer cosas raras. ¿Ya? Entonces, en el fondo, este puntero tengo que moverlo para acá. ¿Ya? Y siempre habíamos tenido el otro código acá, que era para el caso genérico también existía, que era de que T también tiene que apuntar a ese, porque obviamente también es el elemento que acabo de insertar. Entonces, en el fondo, mi header queda apuntando los 2 punteros a este elemento, y por supuesto el void asterisco queda acá, y con eso quedamos listos. ¿Ya? Pero si se fijan, lo que había que hacer
en ese if era súper distinto para el caso de que la lista estaba vacía que para el caso que ya tenía. Ahora, uno debiera revisar, se los dejo de tarea, que para el caso con un solo elemento el código genérico también funcione, ¿no? Porque podría haber todavía un caso raro. Entonces, en el fondo, la animación que hicimos allá, que está en el código normal, uno debería revisar lo que hay. Ahora que ya tengo un solo elemento, porque se fijan en el caso raro en que estos dos apuntan al mismo tipo, ¿ya? En ese caso habría que asegurarse que el código genérico funciona, y funciona. Pero pruébenlo en su mente, digamos, y traten de verificar que efectivamente está haciendo las cosas correctas. Entonces, ojo con los casos límites, ¿eh? O sea, las condiciones de borde, listas vacías, o no sé, se les acaba la memoria, o en el caso de los arreglos, si tienen tamaño finito, cuando están llenos, ¿no es cierto? Todos esos casos hay que testearlo. O sea, mi recomendación es, escriban el código genérico primero, y después lo prueban con los casos límites y vean si tienen que alterarlo o no. Y altérenlo lo menos posible. ¿Mm? Sí. Tal como está escrito ahí, val, cuando le entreguen un tipo de dato cualquiera, igual no va a arrojar ningún warning. No, porque en el fondo val, yo no sé a qué apunta, pero sé que es un puntero. Por lo tanto, mientras tú lo manejes como val, solo, nadie va a reclamar. ¿Ok? De hecho, se lo puedes asignar. A ver, hay algunas reglas raras que no son iguales para los dos lados, que los punteros genéricos, al puntero genérico tú le puedes asignar un puntero a cualquier cosa y siempre es correcto, ¿okay? Porque esto es un puntero yo no sé a qué, y a él le asigno un puntero a char, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ok, este es un puntero a char, este es un puntero a cualquier cosa, por lo tanto es válido, ¿ya? En cambio, al revés, en general me da un warning. No es un error, pero es un warning de decir, este es un puntero a char y usted le está asignando algo que no sé a qué es ese puntero. ¿Okay? Entonces, eso podría ser un error, ¿ya? Entonces, en una dirección genera un warning y en el otro es aceptable, ¿ya? Pero en este caso, p flecha val está declarado como void asterisco, el campo del struct nodo, y este de acá también. Por lo tanto, asignarle un void asterisco a un void asterisco de todos modos va a estar bien, ¿ya? Todos los errores están en caso que tú desreferencies val, o sea, digas val flecha o digas asterisco val. Oh, habíamos casi logrado que funcionara. Entonces, en el fondo, en este caso es perfecto porque son todos del mismo tipo, ¿ya? Después, en el main es donde vamos a tener todos esos problemas, porque en el main vamos a querer agregar cosas reales y entonces en algunos casos tengo que hacer unos casos raros, en otros casos no tengo nada que hacer, es entretenido, ¿no? Pero acá, como me quedo en el mundo donde yo no sé lo que es y no los toco, no hay problema. Ok. Ok, dejen ver si hay algo. Creo que les puedo dejar de tarea entender el resto del código. Creo que no hay nada demasiado complicado. ¿Cuál es la animación de extraer un elemento? Vamos a usar el rojo de nuevo. En ese caso, extraer un elemento es sacar este, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la animación? La animación sería este puntero, digamos. Mi rojo no está muy útil. Entonces, este puntero es lo que tengo que retornar, ¿no es cierto? Mi función extract, eso es lo que tiene que retornar. Y a cambio de eso, lo que tiene que hacer es guardar un puntero a este nodo, cambiar este por eso, ¿no es cierto? Que en el fondo va a ser p flecha h flecha next, ¿no es cierto? Para que quede ahora en el h apuntando aquí. Y después hacer free de ese nodo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el código. Y ojo con el caso en que estoy extrayendo el último elemento de la lista y entonces la lista me está quedando vacía, ¿ya? Y en ese caso, ¿cuál es el problema ahora? Next va a ser null. Si este es el último elemento, next va a ser null y por lo tanto p flecha h va a quedar null, que era lo correcto. El problema es p flecha t, ¿ya? Que es el único caso en donde tengo que preocuparme de que p flecha t va a apuntar al mismo nodo que era el primero y por lo tanto ese también tengo que dejarlo en null. Y eso es una excepción, es el único caso en que tengo que preocuparme de él. Entonces de nuevo me queda el código medio sucio porque tengo que preocuparme del caso especial en que elimino el último elemento, ¿ya? Lo ideal es construir estructuras donde uno no tenga que preocuparse de esas cosas. Y hay ciertas estructuras de datos que lo permiten, pero estas son difíciles. En las listas en general uno está perdido, ¿eh? Entonces en el fondo extract no queda muy bonito
porque tiene bueno, por supuesto tiene el caso de sacar un elemento de la lista vacía, no hacemos nada, y el caso en que la lista queda vacía, en cuyo caso tengo que parchar el L flecha T también. ¿Ya? Ahí para retornar el valor antes y que no se pierda al hacer el free, se crea una variable interna, sí, sí. ¿Y esa desaparece al momento de retornar? Cuando todas las variables locales, tanto P como R, existen solo durante la ejecución de la función. ¿No es necesario hacerle free? No, no, son variables locales, se llaman. Tiene la gracia esa de que existen durante la ejecución solamente. O sea, recuerda que en el fondo cuando tú haces free de P, no estás liberando P, estás liberando lo apuntado por P. ¿Ok? El P se libera en el momento en que tú retornas, en realidad. ¿Está bien? Es lo que está guardado adentro, que es un puntero, entonces lo que liberas es lo que apunta ese puntero. Ok, size es más o menos fácil, es simplemente recorrer la lista y contar cuántos elementos tienes, retornar el primero, retornar el último, en fin. Ya, veamos el programa de prueba. Ahora sí. Ok, entonces el programa de prueba es un lío, por eso no quise mostrárselos a la primera vez, porque quise hacer un programa que fuera fácil de mirar y qué sé yo, y para eso lo más fácil es un arreglo de enteros ordenados, y entonces uno puede ver que estén ordenados adentro y que estén todos, o sea, uno quiere ver que los put y los get se hagan en el mismo orden donde uno los hizo, entonces lo más fácil es un arreglo de enteros ordenaditos incrementales y uno va viendo que los obtiene en el mismo orden donde uno los insertó. Y resulta que hacer una lista de punteros a enteros no es tan fácil, salvo que uno esté haciendo malloc por cada entero que uno quiere poner, es una lata. Entonces lo que hice es medio raro, pero creo que es ilustrativo de las cosas raras que se pueden hacer en C. Lo que yo quiero hacer es una lista de enteros, que en el fondo, y usar la lista genérica que acabamos de implementar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer a todo esto... sí, a ver, como está al revés la lista, probablemente también va a estar al revés. Vamos a insertar desde 0 a 50, por lo tanto el más nuevo va a estar al final. Ok, o sea, probablemente menor que 50, o sea, probablemente esta lista es algo así como así. Espero no equivocarme. 49, 48, 47, etcétera. Esa es la lista que voy a crear en su implementación. Entonces, en el fondo, yo no puedo... Bueno, lo peor es que en realidad casi podríamos, pero no les voy a enseñar cómo. Yo no puedo poner estos números acá adentro, porque lo que hay adentro es un void asterisco. Entonces, lo que voy a querer es un puntero a un entero que diga 49, un puntero a otro entero que diga 48, un puntero a otro entero que diga 47. ¿Ya? Y como no quise darme la lata de hacer malloc de un entero por cada elemento, que uno podría pedir memoria para cada elemento, inicializarlo y ponerlo en el puntero, digamos. Lo que voy a hacer es en realidad que esto sea un arreglo de enteros. Profe, y en ese caso, ¿qué parámetro se le entregaría al malloc? Un void asterisco. Size of int. Pero, ¿y había que castearlo a un void asterisco? No, pienso que no, porque como te decía, en esa dirección es correcto. Malloc me retorna un char asterisco por default, y si tú se lo asignas a un void asterisco probablemente no te va a reclamar. Ahora, puedes ponerle void asterisco entre paréntesis y va a funcionar también, a lo mejor incluso correcto, porque estamos mostrando que tú sabes que eso es un puntero a void, digamos. Entonces, en este caso, en vez de hacer eso, lo que voy a hacer es un arreglo de enteros, donde están todos estos elementos, y lo que voy a hacer es pasarle a las funciones punteros a los elementos. ¿Ya? Es solo para mostrarles que se puede, digamos, porque en realidad, o sea que en el fondo, ¿se acuerdan que los arreglos uno los puede ver como un arreglo con su índice, o uno los puede ver con punteros, y los recorriendo en orden, digamos? Entonces la idea es aprovechar esa choreza para que en el fondo yo creo mi arreglo, como un típico arreglo de 50 elementos, lo inicializo desde 0 a 50, y después lo recorro de modo de ir agregando a la lista los punteros a los elementos. ¿Ya? Hay montones de formas de escribir eso, pero en C, cuando ustedes escriben el nombre del arreglo, AR,
y solo, sin corchetes, o sea, el nombre tal cual, se interpreta. De hecho, esta declaración de acá es exactamente lo mismo que si ustedes hubieran dicho AR es un puntero a enteros y además pide memoria para 50 enteros allá adentro. Estamos haciendo dos cosas en una. Cuando AR es un puntero a enteros, yo puedo decir AR sub i, y eso significa, ok, vaya el elemento iésimo del arreglo, o yo puedo decir lo apuntado por AR más i, y ese es el elemento iésimo. Es exactamente igual. En C la notación A sub i es absolutamente equivalente. De hecho, es una traducción, o sea, el compilador traduce esa notación a lo apuntado por A más I. ¿Ya? Entonces, ¿qué es A más I? A es un puntero e I es un entero. Entonces, A es la dirección donde está el primer elemento del arreglo, que sería en este caso este, y lo desplazo en I posiciones hacia la derecha, digamos, en la memoria, de modo a encontrar el elemento iésimo. ¿Ya? Automáticamente, como A es un puntero a int, ese incremento, digamos, del puntero se multiplica por el tamaño de los ints. O sea, en el fondo me estoy desplazando en i ints a la derecha, no en i bytes. Si es un char asterisco, es lo mismo, ¿no es cierto? Bytes y el tamaño del char es un byte, por lo tanto ahí no hay duda. Pero en el caso de los enteros y de cualquier otro tipo, en el fondo ahí a qué tipo apunta A es importante para poder descubrir por cuánto tengo que multiplicar i para encontrar el elemento iésimo. Por eso es que mentalmente ustedes léanlo como que están diciendo A sub i, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es tan lo mismo que si ustedes escriben en C, A es un arreglo de enteros y I es un entero. Si ustedes en C escriben I sub A, igual funciona. ¿Ya? Y eso es nada más que porque el compilador en realidad no entiende esta notación y lo que hace es traducirla a esta otra notación y le va a quedar I más A, que es igual de correcto. ¿Ok? Entonces ustedes, si quieren escribir código que nadie va a entender nunca, pueden escribir I sub A en alguna parte de su código, van a quedar todos y van a decir, no, eso no compila, está mal, y qué sé yo, y compila, funciona, no les tira ni siquiera un warning. Ok, entonces, en este caso, lo que yo le paso acá es un puntero más i, un puntero más un entero, que en el fondo es un puntero al elemento iésimo. ¿Ya? En el álgebra de punteros, si ustedes hacen un puntero menos un puntero, obtienen un entero, que es la cantidad de elementos que hay entre ellos dos. ¿Ya? Si hacen un puntero más un entero, obtienen un puntero, que es el puntero al otro elemento. Y creo que eso es todo lo que pueden hacer. Espero. Por supuesto puede ser un puntero menos un entero también, y eso desplaza hacia la izquierda, porque por ejemplo podría estar apuntando un elemento del medio del arreglo y querer 3 antes, entonces puede hacer ese puntero menos 3 posiciones y también funciona, o sea puede ser más o menos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Con i voy recorriendo los elementos y voy agregando el puntero al elemento 0, al 1, al 2, al 3, al 4, ¿se fijan? Entonces no necesito pedir la memoria ni nada porque ya está pedida la memoria. Entonces agrego a mi lista los punteros a esos elementos, ¿ya? Y después me olvido que hay un arreglo y simplemente miro qué elementos están adentro de la lista. ¿Qué es lo que hago? Pregunto que el tamaño de la lista sea 50 porque le agregué 50 elementos. Esto recuerden que era el código para probar la implementación de ustedes de lista. Entonces, después de agregar 50 elementos, quería asegurarme que tuviera 50 elementos. Después me aseguro que el primer elemento sea 0, que el último elemento sea 49. Y después los extraigo uno por uno y los imprimo y eso tiene que dar en orden, ¿no es cierto?, lo que había dentro. Después vuelvo a agregarle, la lista debería quedar vacía después de eso. Después vuelvo a agregarle 50 elementos solo para asegurarme que no tengan errores de implementación, de agregar de nuevo a la misma, o sea que la lista les haya quedado bien. Y después lo imprimo de nuevo, creo que eso es... y al final me aseguro que la lista haya quedado vacía. Ya, eso era más o menos... Y por supuesto después uno hacía Valgrind para saber que no hubiera memory leaks y qué sé yo. Eso era un poco la prueba. Ya, acá lo que es entretenido de mirar es el manejo de estos punteros genéricos. Ya, estamos justo para terminar. ¿Dónde están los trucos acá? Acá, por ejemplo. ¿Ya? Y curiosamente, por ejemplo, en esta invocación, en cambio, no fue necesario. La idea es la siguiente. Cuando ustedes... add L recibía un void asterisco.
y ustedes le están pasando un int asterisco. Pero nadie reclama. ¿Por qué? Porque uno es genérico y el otro es explícito. Por lo tanto es compatible. O sea, un puntero a cualquier cosa es válido usar como puntero a cualquier cosa un puntero a char. Y en este caso un puntero a int. Me da lo mismo. Entonces, pasar estos argumentos no necesitan un cast. Yo necesito decirle, yo quiero que sea un void asterisco, porque ya lo es, en el fondo. ¿Ya? En cambio, al revés, tengo problemas. Es cuando las funciones, como head, me retornan un void asterisco, y yo, en realidad, quiero que sea un int asterisco, porque quiero usarlo. Quiero ver qué es lo que hay ahí adentro. ¿Ya? Si ustedes no ponen esto, no pueden comparar head sub L con 0. Perdón, no pueden comparar asterisco head sub L con 0. ¿Ya? Porque en el fondo head sub L es un puntero a cualquier cosa. Entonces decir si apunta a 0 o no, no se puede. ¿Okay? Entonces antes de decirle asterisco head, tengo que decirle esto es un int asterisco. Ahora, el compilador no tiene cómo verificar eso, ni cómo saber si yo tengo razón. O sea, lo único que le estoy diciendo al compilador es, yo sé que head retorna un void asterisco, y yo sé que en realidad eso es un int asterisco, y créame. ¿Ya? Pero él no tiene cómo verificar que ustedes no se equivocaron. ¿Okay? Entonces, si por casualidad esto retornó un puntero a struct nodo, ¿okay? Ustedes van a transformarlo en un entero y van a mirar el entero que está ahí, que es cualquier cosa. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, ustedes lo que están haciendo es prometerle al compilador, si ustedes no lo ponen, el compilador va a decir, cuidado, acá hay algo muy raro porque esto es un void asterisco y usted lo está considerando como comparándolo con un entero. ¿Ya? De hecho, podemos jugar a probarlo, o pueden probarlo ustedes en sus casas. Yo diría que va a ser un warning, ni siquiera, o sea, no debería ser un error de compilación, debería ser un warning. Decirle, aquí está haciendo cosas muy raras usted. ¿Ya? Y como les decíamos, ustedes eliminen esos warnings, no se contenten nunca con los warnings del compilador, ¿ya? Porque son súper peligrosos si uno se acostumbra a vivir con ellos. Entonces, al ponerle este int asterisco, yo le estoy diciendo, estoy transformando un void asterisco en un int asterisco. Eso no hace nada, ¿eh? O sea, no es una transformación real. No están haciendo nada con los bits, ¿no es cierto? Sino que están diciéndole, ok, este puntero que yo no sabía que era, de aquí para adelante considérelo entero. ¿Ya? Y al considerarlo entero, entonces ahora sí puedo hacer asterisco, voy a obtener el entero que había ahí y lo puedo comparar con 0. ¿Ya? Igual me pasa en este caso, el asterisco int asterisco. Ok, el otro caso raro es aquí. Extract L me retorna un void asterisco. ¿Ya? Y yo se lo estoy asignando a un puntero que es un int asterisco p. Ok, y como en el fondo yo le dije a p que es de tipo int asterisco, el compilador va a hacer ese cast en forma automática. Ahora, yo no estoy muy seguro que sea buena idea que haya hecho eso, ¿eh? Yo habría preferido que me hubiera advertido. Me hubiera dicho, oye, qué raro. ¿Eh? Pero en general no advierte nada, porque dice, ok, yo sé todo lo... O sea, confía en que yo sé lo que estoy haciendo. Eso le pasa mucho a SEA todo esto. ¿Eh? O sea, que él les cree a usted a pie juntilla y dice, este gallo está haciendo algo raro, pero ok, dejémoslo. ¿Eh? Entonces, en este caso, yo habría preferido que alguien me hubiera dicho, aquí un mix medio extraño de puntero. ¿Ya? Pero como él sabe que este es int asterisco y ustedes se lo están asignando, dice, ok, él sabrá lo que hace. Profe, pero yo puedo hacer el cast int asterisco. Sí, por supuesto, y de hecho es sano hacerlo. No te quita nada, pero no te obliga a hacerlo. En cambio, acá estás obligado, ¿por qué? Porque hiciste asterisco de eso sin decir en ninguna parte. O sea, es distinto de, si tú hubieras dicho P igual eso y después hacer asterisco P, ahí no hay problema, porque P tiene un tipo. ¿Se fijan? En cambio, tail no tiene tipo, es void asterisco. Por lo tanto, yo no puedo llegar y hacer asterisco sin decirle a qué. ¿Se fijan? Entonces ahí no hay opción. De hecho, sí, pensándolo bien, probablemente si ustedes eliminan esto les va a dar un error de compilación. Yo diría que no hay suficiente información, pero no creo que logre concluir que como este es un entero, entonces esto sería un puntero entero para que funcione. No me tinca. Entonces probablemente les va a decir que eso no se puede, o sea, no solo un warning, sino que es un error. Ya, la próxima clase. Revisen el código, en el wiki incluso hay algunas preguntas con el código anterior para que jueguen un poco, digamos. Este es un buen momento para que ustedes bajen el código, lo compilen, hagan que funcione. O sea, asegúrense de que ya saben compilar y saben ejecutar estos códigos y les resultan. Cualquier cosa rara que obtengan, pónganlo en un curso y lo conversamos. Pero ya es el momento en que estén preparados para que les demos su tarea 1.